Bien, ya le di. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrimados al Mingo, aquí se habla libertad. Al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco, que en X consiguen como arroba Mingo Piso Uno y Erika Mendoza Tobar, que en X consiguen como arroba Ementov. Lunes 6 de noviembre del año 2023, muy bien acompañados con Alexander Campos, que en X consiguen como Campos Alexan. Y bueno, toda la agenda del país por revisar, querido Alexander, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué está leyendo el país de lo que está ocurriendo? ¿Y qué están leyendo los políticos del país alrededor de lo que está ocurriendo? Porque la última vez que nos vimos, querido Alexander, que fue hace 15 días, habías dejado algo que a mí me quedó muy claro, que lo puse en un artículo que va a salir esta semana, sobre la necesidad de interpretar eso que pasó, que en términos concretos es una dada de baja masiva de los partidos tradicionales, es una inmensa confianza, una singularidad política otorgada a María Corina Machado, pero con la dificultad de no tener muy claro en medio del ruido político qué quiso decir el país y cómo hay que seguir escuchándolo. Bueno, Mm, mientras tanto, por supuesto, el régimen haciendo de las suyas, fagocitando instituciones, fotografías, el, digamos, muy infelices de la recepción institucional. El otro por ahí diciéndome, queridísima vicepresidenta, en fin, ¿no? Mientras tanto, las élites sin dar la talla, la verdad, haciéndonos pasar pena, y ratificando que con esas élites no se va a poder contar para nada. No se cuenta hoy, no se contará nunca, porque son absolutamente vergonzantes. Pero bueno, quiero más bien escuchar tu punto de vista del Centro de Investigaciones Populares, de tus reflexiones, de tu cercanía con la gente, porque bueno, ya vamos cerrando el año, ¿no? Y también la gente se dispone a ese cierre psicológico del año. sí, sí. Eh, a ver, quizás para iniciar sería interesante que leyera un testimonio, pero bueno, yo inmediatamente después de las elecciones de primaria, eh, así como el gobierno o el régimen saltó, ¿verdad? De que parecía como agazapado y saltó violentamente con con todas sus armas, ¿no? Armas legales, policiales, eh, todo su aparato comunicacional, eh, mm, increíblemente el día miércoles, creo el día jueves, creo que el miércoles de la semana pasada hubo una declaración a las 10, otra a las 11, otra a las 12, otra a la 1, del fiscal del Tribunal Supremo, es decir, todo el aparato del Estado saltó. Y eso es interesante porque lo que hace es reafirmar una lectura que la gente ya venía trayendo, ¿no? Es decir, la lectura de que el régimen está haciendo mal las lecturas, o si está haciendo las lecturas, no está reaccionando de acuerdo a su acostumbrado actuar, o, o no la está haciendo, ¿no? Pero ese accionar del rey, reaccionar, vamos a decir, eso, eh, a la defensiva, evidentemente que coloca a la gente, digamos, eh, cuando hablas con la gente, lo que hace, ellos lo que te dicen es que reafirman la posición de que
está golpeado, está golpeadito. Yo no digo que tiene miedo, la gente no dice que tiene miedo, la gente no dice que están arrinconados. Algo sucedió que no se esperaba. No se lo esperaba y reaccionaba, porque claro, eran reacciones una detrás de otra, que yo creo que hay que leerlas. Yo no sé si tendremos todas las herramientas para leerlas, pero evidentemente nos indica que dentro no hay armonía, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Pues uno no sabe por dónde se va a reaccionar ante esa desarmonía de ellos, ni cuáles son los factores, pero no, definitivamente no la hay, ¿no? Quisieron reaccionar armónicamente, pero la reacción fue precisamente de generar una sensación de desarmonía, ¿no? Es decir, de no estar en el tiempo, ¿no? No estar reaccionando. Y en política los tiempos son muy importantes. Los tiempos son muy importantes, es decir, ni te adelantes, ni te atrases. Hay que estar siempre midiendo el tiempo, midiendo el tiempo. Uno no puede descuidarse en política, eh, porque a veces va las cosas muy aceleradas, a veces muy atrasadas. Hay que ir como un motor para que funcione a tiempo. Entonces, bueno, la primera lectura que hizo la gente, y eso es interesante, fue precisamente de que algo está sucediendo a lo interno y tienen que reaccionar. En ese ámbito, la gente está leyendo el referéndum del Esequibo, sobre el Esequibo. Es decir, no es un referéndum precisamente no para hablar del Esequibo, sino para hablar del régimen. Esa es la lectura que la gente le da. Es decir, que no es una lectura cuyo centro político tenga el como preocupación la soberanía, sino que la soberanía, al igual que el nacionalismo en toda revolución, se convierte en una ideología de reemplazo, como decimos en ciencias políticas. Es decir, una ideología que no es la ideología, digamos, central del movimiento, pero que reemplaza en un momento y sustituye en un momento, por necesidad del momento político, a la ideología central. Entonces, siempre los nacionalismos en los regímenes autoritarios y y las acciones nacionalistas son usadas como ideología de reemplazo. Y la gente le ha dado una lectura de esa manera. Es decir, no, dicho de una manera sencilla, no les preocupa realmente al régimen, o eso es lo que la gente dice, no les preocupa realmente al régimen la soberanía. Tenemos suficiente historia política reciente que justifica eso. La gente tiene memoria sobre eso, lo recuerda, es bueno que se lo recordemos a la gente, que hagamos esa pedagogía política de que esa no es su preocupación, pero la verdad es que inmediatamente lo hicieron, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tú evidentemente tienes que solapar al que está bailando mejor en ese momento, ¿no? Bueno, Claro, todo eso. parece indicar que es como humo en los ojos. Las preguntas además no pasan un básico de metodología. Yo me imagino que cuando tú viste las preguntas, tú dijiste, es más, son repugnantes desde el punto de vista político y totalmente sesgadas desde el punto de vista de la metodología. Detrás transmiten iniciativas que dan miedo, porque es mm, un nacionalismo llevado a los extremos del anuncio de la violencia y yo me imagino que cualquier venezolano lo puede leer así. Además es una extorsión, ¿no? De a ver quién, quién le quita la pajita al otro, pues quién deja de ser nacionalista. Y me sí. imagino que es una iniciativa para saber
el cómo se comporta la gente, si va o no va a ir a votar, ¿no? Si Bueno, va o no va a ir, si no va o no va a participar. es que fíjate tú, si ahondamos un poco más, reflexionamos un poco más sobre esto, sobre cómo se está dando este asunto del referéndum, eh, lo, 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 lo interesante es que ni siquiera es es decir, ni siquiera está dirigido a ensombrecer la, digamos, la buena noticia, la buena nueva, la luz del 22 de octubre. Es decir, ni siquiera está pensado para solapar el 22 de octubre, porque el 22, eh, eh, en el fondo hay eso, pero no es no, no es, digamos, lo que se quiere rescatar. Lo que se quiere rescatar es la obediencia. Que se quiere rescatar es la sumisión. Lo que se quiere rescatar es el poder controlar y el poder volver a convertirse en quien da la línea política, porque se están dando cuenta que la línea política está viniendo de otro lado, está viniendo de otro lado. Eh, entonces, además, les interesa retomar ese control en los espacios donde más lo perdió. ¿Dónde perdió más los espacios? Fundamentalmente en los sectores populares. Porque si lo que pasa es que se están escondiendo los datos, ¿no? No, no le, a la, y yo creo que a la misma gente de la oposición no les interesa mostrar los datos. A alguna gente de la oposición, evidentemente que a María Corina Machado no, sí le interesaría, sí le interesa mostrarlo, porque muestra un mundo político totalmente, vamos a decir, totalmente inédito para aquellos grandes pensadores políticos venezolanos. Pero, por ejemplo, eh, en unas elecciones primarias, el hecho de que toda una región, es decir, la región andina, sumado la región barinés, haya votado el 17% del padrón electoral, eso es brutal. Eso es brutal. Y el hecho de que solo en Mérida haya votado el 23% del padrón electoral. Carajo, perdóneme la expresión. Eso es inédito en unas primarias, ni siquiera regionales, mundiales. Sí, sí, esa es Mundiales. una singularidad. ¿En Es una, dónde votaron más? A ver, ya que en Táchira el 25%. El 25%, pero todos los estados andinos se comportaron de la misma manera. Y déjame decirte, si la Comisión Nacional de Primaria hubiese confiado más en la gente y en vez de emitir 4 millones de boletas, que era lo que la lógica decía, la lógica situacional, la lógica electoral, la lógica de primaria indicaba, pero si la Comisión Nacional de Primaria nos hubiese hecho caso y hubiese impreso 8 millones como se le pedía en, lo, en, lo, en la región andina, por lo menos en Mérida vota hasta el 30%, porque a la una de la tarde, ya se había acabado las boletas en casi el 70% de los centros de votación y había gente en la cola. Hubo que empezar a redistribuir por aquí, a redistribuir por allá. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas?
Hola. Bueno, hubo una pequeña desconexión, pero seguimos conversando con Alexander Campos. Alexander, esto siguió grabando, no, Sigo no nos grabando. preocupemos por estas caídas de hotel, Ok, pero sí. bueno, estábamos hablando de que los estados andinos superaron cualquier marca, ¿no? Cualquier marca digamos, tú que estás en el mundo electoral, lo puedes decir mejor que yo, eso yo no lo he encontrado en ningún registro. Le he preguntado a gente que está metida, digamos, haciendo a nivel mundial este tipo de cosas y nos dicen que eso hay que estudiarlo porque Claro, no tienen. es que ocurrieron cosas muy interesantes. En primer lugar, la primaria es una competencia de nosotros estábamos obnubilados por una narrativa de la política venezolana que resultó totalmente falsa. Claro. Se creía que los partidos todavía tenían maquinaria, no tenían nada. ¿Ok? Se creía que la convocatoria a la primaria, como ocurre en el resto de los países, es una convocatoria que mueve a militantes y en este caso, no habiendo militantes, pues lo que se movió fue el país y por eso es que releer o leer este resultado de la primaria es inédito porque es muy, muy, pero muy complicado. Al fin y al Y cabo, cuando lo podamos ocurre decir, que Víctor, no, no hay perdón, parámetros, sigue. pero tú estabas diciendo también que la comisión, si hubiese confiado más en la gente, esa idea me quedó en el aire a mí. Sí, si la comisión hubiese confiado más en la gente, porque se les decía, hay intención de voto, y no, a ellos les parecía que 1 millón de votos era, 1 millón, 2 millones de votos eran, es decir, podían ser lo máximo que iba a suceder. Yo creo que en sí, como te digo, en los Andes muy probablemente hubiésemos llegado al 30% del padrón electoral, porque lo que empezó fue que la comisión autorizó a llevar papeletas de un sitio a otro sitio, como era lógico que había que hacer, pues eso no ibas a dejar a la gente allí, pero digamos, esa estrategia sobre la marcha fue imprecisa. Si pensamos que aquí en Caracas, donde apenas votó dentro digamos, de lo normal de una primaria, el 7%, en la ciudad de Caracas, este, este, pero que empezó a llover a la 1 de la tarde, supón que hubiésemos podido llegar al 9%. Estamos hablando que en una situación idónea, las proyecciones, idónea significa distribución pareja en todo el territorio nacional, usar los mismos centros de votación, evidentemente sin el control de las máquinas, pero por lo menos que la gente hubiese sabido dónde dirigirse. Yo creo que fácilmente estamos hablando de 3 millones, 4 millones de... 4 Ahora, ¿cómo millones se de comportó el Zulia, el flamante el, 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 territorio del el, gobernador Rosario? el Zulia votó mucho más que lo que se esperaba. La cifra no la recuerdo ahorita con, con precisión. Fue el único sitio donde en algunas mesas
perdía María Corina Machado por 10, 20 votos ante Prosperi y más nada. Pero bueno, yo no estoy, digamos, no es el momento, no es el momento, en su momento se dirá, su momento se dirá, pero este, eh, al totalitarismo no se le gana con la comunicación abierta. Totalitarismo se le gana desde abajo y se le gana con la comunicación clandestina. Con clandestina no quiero decir ilegal, quiero decir que camine no por los caminos de los grandes medios, de las grandes cosas. Esto, hay que ponerle sus nombres, hay que ponerle, pero ya nos iremos dando cuenta cómo el pequeño ciudadano es el que triunfa. Pero yo les decía al inicio digamos, de, este, de esta comunicación que tenemos, que al igual que el régimen saltó nosotros también saltamos, ¿no? Ya hablo del centro de investigaciones, porque evidentemente que nos dimos cuenta, pues, de lo que ya venía digamos, lo que fuimos viendo en el camino, que aquí estaba pasando una cosa, pues, maravillosa, por decirlo menos. Y salimos a campo inmediatamente, ¿no? Eh, salimos a campo. eh, a, a ver pues, qué es lo que está pasando. ¿Qué sucedió en el país post 22 de octubre? Estamos en eso, estamos en eso precisamente, tratando de ver las diferencias por regiones, que falló en uno, que falló en otro, pero fundamentalmente que ha asumido la gente, que ha asumido, desde dónde está mirando el asunto. Fíjate, uno de los miedos que se está instalando es que precisamente es el de la violencia que el régimen va a ejercer, ¿no? Que el régimen va a ejercer con aquellos que votaron, que el régimen va a ejercer con aquellos que no vayan a votar en el, en el, en el referéndum que ellos están proponiendo y va, cuidado con la sorpresa. Este, y, y con esa especie de violencia, vamos a decir, una violencia no tan abiertamente negativa, sino esa violencia que trata de comprar las cosas, porque claro, se habla de la nueva entrada de la ayuda humanitaria, se habla de la cantidad de dinero que viene por el alivio de las sanciones, ese tipo de cosas, que eso va a ser usado por el régimen para Es que yo no sé si el régimen, yo me imagino que el régimen tiene algún que otro investigador serio, ¿no? Pero lo que sí está absolutamente claro es que le explotó en la cara el dispositivo democrático. O sea, todas las hipótesis fueron declaradas nulas porque se le dañó la contraparte. ¿Okay? El elenco del fracaso era un conjunto de espectros que se movían como interlocutores del régimen y esa era su única vida. uh-huh, Cuando fue consultado el país, el elenco del fracaso demostró que no existía, no tiene respaldo. uh-huh, Por otra parte, la sociedad venezolana, en cualquiera de sus estratos, parece que está movilizada alrededor de un nombre, en este caso María Corina Machado. Ahora, ¿cómo la reacción del régimen a destiempo, atonal, desafinada, desarticulada, es una reacción intempestiva en la misma medida en que le sorprendió eso que ocurrió, pero sabe que la simulación electoral se le va a hacer muy difícil
porque tiene como contraparte a un candidato que está unificado por abajo. Él no se puede, o sea, tú puedes hacer una trampa, y de hecho lo han hecho muchas veces, puedes quitar 15 puntos, pero ¿cómo haces cuando el porcentaje es 80-20? No hay forma, no hay forma, o sea, ni el centro Carter, ni digamos el foro de Sao Paulo, o sea, no hay forma de Por eso disipar un resultado así. yo te decía la última vez que conversábamos, que el problema no lo tiene María Corina Machado. Lo que pasa es que esa es la lectura que se nos quiere hacer ver para dirigir una estrategia en la que lamentablemente, si ella la sigue, va a perder. El problema lo tiene Nicolás Maduro. ¿Cómo quitarse de en medio esto que le viene como una avalancha? Tiene muchas herramientas, es verdad, tiene muchas herramientas, muchas y además muy efectivas. Nadie dice que no las tiene. El problema es que todas ellas pueden ser muy peligrosas para él. Entonces tiene que usar la que menos daño pero la va a usar. De eso estamos seguros porque no tiene opción. No tiene opción. Entonces, el problema que ellos tienen en este momento es escoger aquella opción que les haga menos daño. Estoy totalmente de acuerdo con todos los que dicen, pero es un abanico, tiene todas las instituciones. Chévere, chévere. Lo tenían previo a las primarias, los mismos Sí, es abanicos, que y no, yo creo escogieron que la peor. nada de eso les sirve. La Y verdad es, es que ellos dejaron correr un experimento ajá, creyéndolo anticipadamente fracasado. por Este, eso, y, y no es la primera vez, mira, esto es cuando el deslave de Vargas, tú recuerdas el presidente Chávez en ese tiempo, claro, que tenía lo anterior a los presidentes, que era una especie de cadena nacional, él con el mapa y el palito, ¿no? sí, sí, Entonces, en junio vamos a hacer 67,000 casas nuevas en todo el país. En diciembre hay el deslave y los primeros reportes le dicen a él que hay 15,000 casas en La Guaira que quedaron aplastadas y que hay que reponer. Y él sacó una cuenta muy sencilla. Yo mandé a hacer 67 menos 15, todavía me queda, digamos, un colchón. Y yo me imagino, siempre lo he dicho en mis clases, que él dijo, bueno, vamos a suponer que mi eficiencia no fue 100 sino 50. Bueno, 67 entre 2, 33. Son 15, me queda, tengo la holgura de la mitad. ¿Ok? Y él tuvo el tino, y eso lo estaba haciendo el Fondur, él tuvo el tino de agarrar al presidente de Fondur y montarlo en un helicóptero y decir, ok, vamos a ver dónde están esas unidades habitacionales, porque a él le parecía que eso estaba listo y por eso es que lo ofreció, además, tu casa bien equipada. Él llegó y dijo, además le voy a poner nevera, cama, mercado, cocina, lavadora, porque las casas ya las tengo. ¿Y sabes qué ocurrió? Cuando se montó en el helicóptero, se dio cuenta de que no había una sola unidad habitacional, que el presidente de Fondur, un militar, era un farsante, que su gobierno era una mentira y cayó en cuenta de que tenía un problemón porque tenía que honrar su palabra, atender a los damnificados y no existía sino el poliedro, los colegios privados y el campamento Guri abandonado. Una real tragedia, algo absolutamente terrible. Y entonces con la rapidez del caso y con muchísimo fracaso y muchísima corrupción, las viviendas en guarnición. Entonces, no es la primera vez que el régimen, el socialismo del siglo XXI, es víctima de de un sistema fraudulento de información e inteligencia. sí, Y creo claro. que esto le ocurrió de nuevo ahora. No han vuelto a hablar de adelantar las elecciones. No No, han no, vuelto a hablar. ni creo que lo vayan ni creo que lo vayan a hacer, porque es que no. Tú, Pero el último fíjate, tú programa estás, dijiste, bueno, vienen reaccionando, van a reaccionar terrible, ya digamos le dan un manotazo, suspenden los efectos de la realidad, dicen que eso que ocurrió no ocurrió, sacan al Tribunal Supremo de Justicia, y por supuesto, para los que nunca hemos creído
en que la solución es electoral, esto es absolutamente razonable. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay, y ojalá eso se pueda consolidar, un nuevo liderazgo opositor cuyo mayor desafío es ser singular y cuyos mayores peligros son precisamente abrazarse a la ficción de una política y unos políticos que no existen, que no están validados por la realidad, que son parte del fraude del régimen, pero que están allí revoloteando y cuya mejor expresión es el comité de negociación de Gerardo Blay, a quien lamentablemente María Corina ratifica una y otra vez. Esa es su desgracia. Su desgracia es el abrazo a lo inexistente. O sea, es creer que ella puede dominar la paradoja. Allí tiene un problemón, porque a lo mejor eso no es lo que quiere el país. Por eso es que yo, desde hace 15 días, me viene resonando en los oídos lo que tú dijiste. Hay que entender lo que quiso decir el país, porque lo dijo con brutalidad, fue tajante, fue brutal. Es que no les Claro. dio nada, nada. Y Sí, salieron los gochos a dar la cara. No sé cómo fue Oriente, me encantaría saber cómo estuvo eso en y Anzoátegui. ya te, fíjate, fíjate este testimonio. Pues yo te venía diciendo que esa andanada del régimen, este, precisamente para zafarse de lo electoral, una de las razones, está centrada en la violencia que la violencia de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, recogiendo, recogiendo en los grupos focales, dice, mire, trabajo de todo un poco, corto mata, boto basura, fumigo patio, trabajo en la pesca. También cultivo cebolla, papa, topocho, yuca en el terreno del lado. Cuido dos casas que me pagan con remesa y todavía no me alcanza. Entonces se aparecen los del Consejo Comunal y me vinieron a proponer que trabaje con ellos por una bolsa clara, que se la metan por donde mejor le cabe. ¿Saben qué quiero yo? Que se terminen de ir, que podamos ser como antes, trabajar con dignidad y que alcance. Esto es toda una... A ver, para mí digamos, profesional digamos, de la comunicación política y tal, esto es un mundo de significados, tremendo, tremendo, tremendo. Es decir, aquí hay todo un programa de acción política, aquí hay todo un programa de, 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 de de estrategia política, aquí hay todo un programa de comunicación política desde la base, desde la base, desde la base, y centrado en la dignidad, centrado en la dignidad. Nos, no nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta que desde hace algún tiempo, y no digo que es el 22, no es el 22, desde hace algo, estamos en otra etapa distinta. Estamos en otra etapa distinta. Es un momento en el que quizás pudiésemos resumirlo. Me has quitado toda vaina, por favor. ¿Qué coño me va a quitar más? No me lo puedes quitar. O sea, si hay unos estados que han sufrido, son los estados andinos. Y a pesar de eso sale el 23% de la población a, a, dignamente que está ahí. Esa es ese es la- lo que quieren recuperar con el referéndum es a aquel ciudadano que en la cola le dice a la jefa del consejo de calles, le dice, grábame, chica, grábame todo lo que te dé la gana, pero yo voy a votar. Ven, mira, aquí estoy, este es mi nombre, esta es mi cédula, graba, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. ¿No se han fijado que prácticamente no hay preocupación por si hacen una lista tascón o no hacen una lista tascón? No, no es la preocupación que teníamos hace 5 o 6 años atrás. Es decir, son todas estas señales
que nos va indicando en el estado de ánimo del ciudadano, y a partir del cual hay que construir la política, a partir de la cual hay que construir la política. Es decir, un ciudadano que está más allá de la cuadra, más allá del cuadro político, que está más allá de la organización. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Porque sí. Por ejemplo, tú hablas con colegas y te dicen, pero es que esa intención al voto yo no la reconocía. Es que esa intención al voto yo no la encontraba. Es que esa intención al... Claro que no la vas a encontrar. ¿Por qué? Pues ese es interesante, nos lo dijo ahora la gente. Es decir, la, 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 la- nosotros hicimos unos estudios. Este, el último que yo presenté a algunas figuras políticas se llamaba Esperar contra toda esperanza. Eso fue un mes antes de las elecciones. Evidentemente, ahí aparecía todo un universo bien interesante que fue, bueno, fue usado y chévere. Pero la última semana, hicimos pequeños ensayos que, que pudiesen ser al modo eh, 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 pequeños ensayos en distintos puntos y de repente la gente explotó. Explotó y dice, sí, ahora sí, sí, ahora sí, sí, ahora sí voy, ya voy a esto. Es decir, la gente hizo la economía de la comunicación. No te digo qué carajo voy a hacer, pero yo lo hago cuando tenga que hacerlo. Bueno, es De, lo que Neumann llamaba la espiral del silencio. Al final la gente administra su comunicación y eso está, digamos, debida e intensamente estudiado en términos de comunicación política. Claro, como quedó solo la consigna, la espiral del silencio, pues casi que se usa para todo y pierde contenido. Pero pero ¿qué eso te que dice ocurrió, Víctor de eso del ciudadano? Te dice que conoce al enemigo, que conoce al enemigo, que sabe cómo actuar frente al enemigo y que lo pone en ejecución. Es decir, te pone ante sí un ciudadano totalmente distinto al ciudadano que nos describen los estudios de opinión pública. O supuestamente sometido, supuestamente sin capacidad de reacción, supuestamente inhabilitado para actuar ante el régimen. Y resulta que nos dio todo una lección de cómo actuar ante el régimen. Que para mí eso es lo que andan buscando rescatar al ciudadano de pie que no sabe cómo les va a reaccionar. Porque el ciudadano de a pie, entre ellos los jefes de calle, porque el miedo que tienen, Víctor, el miedo que tienen es que ya no te puede confiar ni siquiera en la estructura comunal, porque resulta que la estructura comunal le falló en el es momento que que más es algo lo peor. necesitaba. Si esto es representativo y no tiene por qué no ser representativo, la estructura comunal votó a favor de María Corina. Claro, O sea, cuando tú votó. tienes 9 de cada 10 votos a favor de un candidato, no hay estructura que no esté penetrada. No Eso hay es estructura. lo que yo les decía a algunos a- 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 eh, este, estudiosos, nos han pedido algunos estudios sobre la no violencia y algunas cosas. Dice, el problema nuestro no es eliminar a los consejos comunales. El problema nuestro es, el problema nuestro es penetrar a la estructura comunal y convertirla en el propio enemigo de la estructura que los creó.
Y eso es fuerza, caramba, eso es fuerza política. No será fuerza militar, no será fuerza, pero es fuerza política que lleve al cambio. Ya veremos hasta dónde puede llegar, pero está generando, está movilizando, está construyendo. Ojo, a lo mejor tiene sus límites, yo no lo sé, muy probablemente los tiene, todos los tiene, pero hasta que yo no pruebe y yo no vaya viendo, no reajuste, bueno, falló esto, ajustemos esto aquí, veamos esto allá. Yo no puedo agotar la distancia y lo estoy haciendo de un modo no violento, del modo como la gente penetra los consejos comunales. Es decir, sin caerle a golpe a la tipa, sino avergonzarlo ante sus vecinos para que no sea tan desgraciada negándole la comida a sus otros vecinos. Entonces, que es un trabajo lento, que no es un trabajo que Bueno, no es un trabajo. llegado el momento, el que está extorsionado es el régimen, porque él está en franca minoría. Si les quita Correcto. la comida, menos gente va a tener. Ahora sucede que el régimen tendría que conseguir alguna forma de seducción. Ahora, recordando la vieja categoría de multiplicador de reciprocidades, ni que le ponga una bolsa nueva a las CLAP, eso ya no va a mover a la gente, No, eso porque no, eso eso desde el punto está de vista agotado ya. político ya está consumido y amortizado. Eso Y está sucede que el agotado. régimen tiene poca imaginación y creo que absoluta incapacidad de sensibilidad y empatía con el país. No sabe lo que necesita. Creo, digamos que ellos necesitan un respaldo en ese referéndum que no creo que consigan. Ellos mismos se van ellos pueden obligar, ok, pues, pero no pueden obligar al tipo de respuesta. No pueden Pero obligar. el otro tema es Perdón, que la solo gente para está cerrar eso, esperando que les digan Víctor, algo. Ajá. solo para cerrar eso, porque, ojo, ante la poca respuesta que van a tener, porque la reacción de la gente va a ser precisamente negarse a ir, aunque el liderazgo político no promueva el no ir a votar, pero la gente, la gente lo va a hacer, va a reaccionar más. Entonces, lo que va a reaccionar más violento el régimen. Entonces, lo que tenemos que buscar es el reajuste. Ellos nunca van a ceder el poder. Lo que, lo que va a suceder es que van entonces a reajustar el mecanismo. Ojo, pero tal como vienen actuando, lo más probable es que el mecanismo sea equivocado porque están actuando reactivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No retroceder ante el mecanismo equivocado, sino buscarle la vuelta para subirnos sobre el mecanismo equivocado. Y así, seguramente ante el espasmo de haberse equivocado, van a volverse a reajustar, pero van a actuar con pánico. Entonces, poco a poco las reacciones van a ser más, digamos, más a la defensiva, menos realista, más encerradas en su burbuja, sin pararle a los que están abajo y a los que escuchan, y nosotros calladitos, que así nos vemos más bonitos y montados encima de eso. Claro, ahora allí hay, digamos, otra fuente de tensión. El, a ver, esto que ocurrió es más una reacción social que una estrategia política, Mm. porque la política en este momento está sorprendida de sus resultados. Y entonces hay una inversión del mecanismo. O sea, los líderes están siendo liderados, pero eso requiere una inmensa capacidad de comprender
muchísima astucia y muchísima prudencia, Claro. porque cualquier cosa los puede mandar al barranco. Sí, de acuerdo. ¿Cuáles son las claves para entender esto que ocurrió? ¿Qué es lo que quiere decir el venezolano? Eh, eh, a mi entender, yo no puedo, digamos, yo sigo con mi idea fija de que en totalitarismo hay que actuar en clandestinidad. Y con esto lo que quiero decir que en totalitarismo no se dice todo. Pero, pero sí hay algo que evidentemente hay que hacerlo. Es decir, los líderes, y muy especialmente María Corina Machado, tiene que tener como norte, y creo que no, eh, falto a la confidencia, porque si te digo que se lo he dicho, y te digo que está plenamente consciente de eso. Es decir, que el norte tiene que ser mantener la voluntad de la gente y mantener a la gente como protagonista de esto. Protagonista. El día que María Corina Machado se le quite el protagonismo a la gente, en ese día se queda sin nada, porque se queda sin instituciones que la vayan a apoyar, sin leyes que la vayan a defender, sin fuerza de dinero que no tiene, sin fuerza militar que tampoco tiene, sin fuerza exterior que tampoco tiene. Sería darle la espalda a lo único que tiene, porque estemos claros, hoy María Corina Machado solo tiene a la gente. Solo tiene a la gente, no tiene medios de comunicación, no tiene dinero para salir adelante, no tiene élite dispuesta a avanzar con ellos, tiene la sospecha permanente de los gobiernos externos que no terminan de darle la confianza, y tiene y lamentablemente no tiene todavía un partido fuerte que pueda. Entonces, lo único que tiene es la gente. Ojo, eso puede Bueno, pero ser y eso es lo malo o único bueno, que quiere el régimen. El régimen tiene todo lo demás y no le sirve. y no le O sea, sirve. desde la gente tú puedes construir una opción para el país, Eso es lo siempre y cuando tú bonito. salgas del complejo del reconocimiento de las élites. O sea, Bueno, si tú eso, lo que eso es. tienes es gente, con la gente tienes que construir. Ahora, si tú gastas tu agenda en Gerardo Blay, en Leopoldo López, en otro, está fregado porque la gente no está mirando para allá. La gente está siendo mandante, Mano mandante fuerte. y demandante. ¿Ok? Alrededor con la gente se puede construir. El Correcto. régimen tiene todo lo demás, incluso su elenco del fracaso, y eso creo que no le sirve para nada. No le sirve a los efectos ni siquiera de una simulación democrática. No Ujú, le sirve. ujú. Y nosotros, Y por eso y- el María Corina tiene que salir de la chivera. Tú sabes lo que es la chivera, ¿no? bueno, explícame. No, la chivera, donde están los carros viejos, usados, Ah, chocados. ya, Hay ya, que salir ya, de la ya, chivera. ya, ok, ok. No, sí, yo sé. Ya no Fíjate, sé si existen las chiveras, pero antes existían. antes existía, no, y ahora más que nunca existe la chivera. Eh, Hay un dato que veo yo importante, que tenemos que manejarlo. Yo no estoy muy de acuerdo, quizás no es mi área ni nada por el estilo, pero veo que le dedico algo de atención. Eh, eh, yo no estoy de acuerdo en aquellos que dicen que el escenario internacional estaría a favor precisamente del régimen, ¿no? No lo sé. La verdad es que no lo sé, no lo sé. Eh, yo más bien vería elementos a favor de un reajuste, ¿no? Es decir, lo que sí uno puede estar viendo es que hay un reajuste de la dinámica geopolítica mundial. No es
lo que teníamos hace 10 años, que veo que muchos están pensando en el escenario de hace 10 años. Ni siquiera China es la misma de hace 10 años. Es decir, la China de hoy envejecida con una crisis gigantesca gigantesca del gran motor de su economía interna que era la infraestructura, la construcción, cayendo, viniéndose debajo, y además con sin poder hacer otra cosa, porque construyó un aparato militar de lo más costoso que existe, y mantener ese aparato militar es muy, muy costoso, y hoy tiene que decidir entre el desarrollo económico o mantener el aparato militar que le favorecería la penetración digamos, de la ruta de la seda. Entonces, yo invito a que leamos el escenario internacional en una dinámica distinta a la de hace 10 años. El único factor que pareciera estar convocando, que es el petróleo, la verdad es que si nosotros lo vemos en términos numéricos es ridículo, porque 700.000 barriles de petróleo lo produce cualquiera digamos, de las zonas petroleras norteamericanas inmediatamente, sin grandes inversiones, y volver a producir los 3 millones nuestros, mínimo pasarán unos 7, 8 años, y para poderme ser significativo, 2, 3 años, para poder medio representar algo. Entonces, eso de que el petróleo está haciendo de que Estados Unidos está necesitando el petróleo, ojo con eso. Quizás lo estén necesitando, pero no el nuestro, que es tan caro, que es tan caro producirlo. No lo sé. Lo que Yo lo pasa que digo, es que el mundo internacional, la agenda Venezuela, la agenda internacional de Venezuela está, ha sido detonada por un conjunto de intereses que lo que generan es ruido. Y por eso es que cualquier nueva iniciativa debe tener canales propios y voceros propios. Ahí mm, está el lobby de los bonos, el lobby, o sea, hay N lobbies, todos con mucha fuerza, todos con mucho dinero, todos con muchos intereses políticos. Y entonces, claro, tú no te puedes montar, creo yo, en ese ruido. Tú tienes que buscar un canal diferente con un discurso diferente. Y el otro tema son los lapsos. El, el, a ver, cualquiera puede decir o puede creer que esto es para allá. Yo no lo creo. O sea, mm. yo creo que en los tiempos de la gente hay que respetarlos. Hay que ver qué es lo que la gente entiende como el tiempos de inversión y de maduración de este proceso. Yo en ese estoy de acuerdo contigo, es decir, en, eh, eh, pensar en un cambio rápido, no parece estar, ojo, no parece estar, ni creo que es conveniente planificar para un cambio rápido, es decir, una estrategia de un cambio rápido. Lo que sí creo es que planificando tal como se viene planificando, este, es decir, provocando acontecimientos que hagan florecer la verdad, como fue lo que sucedió el 22 de octubre, en el que se quitan las capas de mentira y florecen la verdad. Ahí puede suceder cualquier cosa. ¿Me Sí. entiendes? Es decir, con esto lo que quiero decir es una estrategia sostenida, abiertos a la sorpresa. Yo lo resumiría de esa manera. Es decir, no correr para el corto plazo, sino para una carrera de largo aliento, pero abiertos a que te puede de repente surgir un camino que tú no lo tenías previsto. ¿Por qué? Porque cuando tú generas
generas estrategias disruptivas que no son meramente institucionales, vas abriendo campos que antes no tenías, vas abriendo, generando potencialidades que antes no tenías. Entonces tú tienes que estar al pie del cañón para todo lo que vaya subiendo. Yo sé que algunas veces puedo sonar irreal, fantasioso. Muy bien, chévere. No, la verdad es que no me preocupa que me digan hasta poco científico. La verdad es que no me preocupa en absoluto. Lo que sí soy es riguroso y sistemático, que creo yo que son las dos cualidades del pensamiento científico. Y fíjense ustedes, ayer cuando le preguntan preguntan a Zelensky, ¿y cuál cree usted que es el factor que mantiene al pueblo ucraniano en esta lucha contra el imperio de ruso? Zelensky dijo algo, pero genial, dice, porque no queremos que el hijo de Putin, el desgraciado, dijo, no queremos que el desgraciado de Putin nos robe nuestra libertad. Algo tan poco científico, describiendo en profundidad los sentimientos que hoy tienen cambiado a la humanidad. Y bueno, yo creo Sí, que, pero a mí me parece que desde el punto de vista, bueno, y claro, hablar en sociología y en ciencia política de científico, la verdad es concederle eh, eh, a los adversarios de la realidad demasiada ventaja. Pero a mí me parece absolutamente razonable que una buena estrategia política esté planteada en el largo plazo y preparada en el corto plazo. Lo que no puede ser es ni apocalíptica ni milenarista. Lo no, que no claro, puede es mentir y decir esto no, ya lo eso, vamos a resolver, esto es mañana. En ese error ha sido reiterado en María Corina. Y ojalá ella atienda consejo y se deje de eso. Y esta es una jugada que puede tener salidas, muchas salidas, pero debe tener una ruta sostenida. Por ejemplo, yo ayer revisaba el discurso desde la cima de la montaña de Luther King. Ese discurso lo ajá, hizo un día antes de que le metieran unos tiros y lo mataran. ¿Ok? Creo que fue en Memphis. Y él allí, digamos, prefigura una estrategia de largo plazo, unos compromisos de corto plazo y un desprendimiento. Es decir, bueno, mira, a quién no le gusta vivir, a mí me gusta vivir. Ahora, pero mi vida, digamos, es irrelevante respecto del proyecto. Y creo que hay que leer muy bien ese discurso y aprender mucho de eso. Porque cuando él se para y dice, veo al final la tierra prometida y habiéndola visto, ya no me importa si llego o no, porque ustedes van a llegar, esa ese es Moisés. disposición del líder, esa disposición del liderazgo, implica una muy buena armonización de los cortos o del corto plazo y del largo plazo. Bueno, fue Claro. profético, porque al día siguiente lo mataron. Ok, fue su testamento, fue un testamento además lleno de alegría y esperanza, ¿no? A pesar de los resultados. Y al final ganó. ¿Cuánto tardó? Tardó mucho más, pero lo que sí está absolutamente claro es que el liderazgo de Luther King hizo que la gente se empoderara del proyecto. Y por eso es que Mm, ese proyecto salió adelante. mm, Si hubiesen ujú. podido matarlo con Luther King, entonces seguiría el apartheid, de hecho, en Estados Unidos. Y eso no ocurrió. Ocurrió que la gente se empoderó de su proyecto y siguió adelante hasta la tierra prometida. O sea, lo digo porque yo estaba revisando también ayer, hace 3 años, y me lo decía un amigo. No, nosotros estamos absolutamente conscientes de que este proyecto solo lo salva lo internacional. Y en junio del año 2020, salió la propuesta de la operación, no sé qué, la OPE, la célebre OPE,
a la que yo me opuse, por cierto, y por la que me sacaron de Soy Venezuela, por cierto. Entonces, eso está allí y hay mucho que barrer, muchísimo que barrer para que vuelvas a tener algún tipo de credibilidad internacional, porque eso todavía está en los escritorios y en los burós de todos los países. Entonces hay que barrerlo con un nuevo discurso, una nueva interlocución y por supuesto una nueva intención. Ahora, yo lo que yo no se me quita de la cabeza, y además lo dijiste tú, y me parece muy importante, es que hay que saber qué quiso decir la gente. Hay que saber qué quiso decir la gente. Mm. En términos de política, en términos de compromiso, en términos, hay que saber, hay que escuchar a la gente y eso es todo un proceso de aprendizaje porque la gente fue, en este sentido, brutalmente clara, pero no tenemos traductor claro. Vamos a ir poquito a poco. Yo creo que poquito a poco vamos a ir entendiendo ese mensaje. Lo importante es estar abierto a la escucha. A lo mejor nos podemos equivocar en algún momento haciendo una mala lectura, pero bueno, si tú estás siempre abierto a la escucha, eh, este, esas cosas las corriges, ¿no? Si estás abierto. Tú sabes que me recuerdo yo lo de los indios, ¿no? Cuando venían los indios norteamericanos que ponían el oído en la tierra, Él así, fue ahí ¿no? en Y la decían, tierra a ver viene un si venía, ejército. a ver si venían los caballos Así y es. cuántos venían. Pues bueno, mira, muchos ni siquiera por orgullo les quisieron poner el oído en la tierra. Como ellos confiaban que tenían estos medidores de terremotos y vainas, pero les falló. Si hubiesen puesto el oído en la tierra, a lo mejor bien esa ola que venía. Así es, así es. Pero bueno, nada, A vamos veces para hay que adelante. tocar tierra, a veces hay que tocar tierra. Siempre Bueno, hay que tocar muchísimas tierra. gracias, Alexander. Como siempre, oye, que disfrutamos yo y todos los que te escuchan de tu conocimiento, de tu punto de vista, de tu sabiduría. Y Bueno, hermano, totalmente saludos a la arraigada. familia, ¿viste? Bueno, Y a, igual para ti. y a todos tus Nos vemos en oyentes, una próxima oportunidad. Ya saben, denle like, con el favor de suscríbanse al Dios. canal. Chao, hasta luego.